Iniciamos la clase número 3 de módulo 5, Doctrinas Peligrosas. Como les decía, aquí tenemos esta clase que es precisamente como se ve en la portada y vamos a ir analizando punto por punto para ir despejando. En esta ocasión, por razones de geografía, vamos a tener que empezar con un tema que aparece un nombre extraño ahí. Recuerdan que estuvimos viendo la patrística y ahora tiene este nombre. Una pentarquía son 5 ciudades que dominan o gobiernan a la iglesia. La iglesia en el siglo primero y el siglo segundo está dominado por 5 iglesias. La iglesia de Jerusalén, que es donde nació la iglesia, recuerden en Pentecostés, la iglesia de Antioquía, que es donde estaba Pablo, la iglesia de Éfeso, es esa ciudad importantísima, Éfeso, donde Pablo predicó y donde fue el problema de Diana de los Efesios. Luego, una ciudad donde había una biblioteca muy grande llamada Alejandría, que era un centro cultural muy importante, de la cual en el libro de los Hechos no tenemos noticias cómo llegó ahí el Evangelio. Esto nos hace pensar, de acuerdo a la historia del cristianismo, que estas ciudades fueron evangelizadas por otras personas. Incluso Roma fue evangelizada por otras personas y había cristianos ahí cuando Pablo les escribe en el año 60. Y va a Roma prisionero y ahí queda en Roma. Entonces estas son las ciudades importantes. Para tener esta noción de cómo están estas ciudades, tenemos esta línea del tiempo que voy a explicar a continuación. Está sencillita. Nosotros estamos por acá, de este lado, en el siglo XXI, ¿verdad? Nosotros estamos más para acá, en esta parte que ven ustedes ahí verdecito, ese es el siglo XXI donde estamos. Antes de eso, en el extremo de acá, en este extremo de acá, tenemos la cruz. ¿Ven ustedes la cruz? Ese es el inicio del cristianismo, ¿de acuerdo? Y en medio de esos tenemos 2 franjas. Cada una de las franjas representa un milenio, 1000 años. Para Dios es como un día, ¿no? Porque 1000 años son como un día, que es una frase más poética que de realidad, pero que nos queda ahí diciendo como 1000 años es un término de mucho, mucho tiempo. Y tenemos ahí a un fulano que está señalando la tercera rayita. La tercera rayita es la que se está señalando. ¿Por qué se señala la tercera rayita? Se señala esta tercera rayita de ahí porque es el año 313. Un emperador romano declara que todos, por el hecho de ser nacidos romanos, tienen que ser cristianos. Hay una gran revolución en ese momento y lo que pasa ahí es que Roma, que antes era una de las 5 ciudades que dijimos hace un momento, que eran parte de lo que fue llamado la pentarquía, es decir, la iglesia se gobernaba por 5 ciudades importantes, pasa a ser Roma la número 1. Cada una de estas ciudades tenían sus patriarcas o padres de la iglesia que daban o seguían las enseñanzas de Jesús. En el año 313 esto se termina y ahora tenemos una situación diferente. Esto sucede en este tiempo, por eso en la línea de historia tenemos esa primera rayita donde está la cruz, esos son los primeros 100 años. Ahí está en el año 33 la muerte de Jesús, luego pues el año 100, que es la primera rayita donde muere el último de los seguidores de Jesús, que es Juan en la isla de Patmos, y luego viene otro siglo segundo, y en el año 313 viene donde está ahí señalado la católisis. ¿Qué pasa cuando viene la católisis? Hay un cambio en la estructura de las sedes. Las sedes ya no son esos lugares donde gobernaban, sino cada una tiene una función especial. Esto pasa en el siglo cuarto y en el siglo quinto. En el siglo cuarto, Jerusalén se considera el origen del cristianismo. Ya no tiene un peso específico como cuando en el libro de los Hechos, capítulo 15, se nos habla que había un problema y van a hacer un consenso en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué pasa también? Antioquía se considera el centro misionero apostólico. Ahí predicaba, era como decimos los que jugamos béisbol, la base, ¿verdad? Tocaba base Pablo ahí para ir a sus viajes misioneros. Recuerdan ustedes en el libro de los Hechos, después del capítulo 13, los viajes misioneros hasta su último viaje
como en cadenas a Roma. Alejandría, que donde estaba la biblioteca, es el centro teológico. De hecho, ahí se estudia mucha teología y de ahí surge uno de sus principales líderes, muchos de ellos, está Orígenes, el principal, ya lo hemos mencionado, Agustín, que vivía en las costas del norte de África. Pero ahora hay dos centros de poder de la iglesia. Estos dos centros de poder de la iglesia, uno está en Roma y otro está en Constantinopla. Uno está en el centro occidental, el centro que está en la bota de Italia, y el otro está el centro oriental que está en la península donde antes estaba Éfeso, pero Constantinopla se convierte en capital del imperio por divisiones políticas y hay dos centros imperiales en este momento. Aquí hacemos un alto. ¿Por qué estamos explicando estas tablitas y estas ciudades como estas que vimos aquí en el siglo I y II? Luego pasamos a pequeña ver el milenio, los dos milenios y el año 313 cuando Constantino declara la católisis. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque después de ese tiempo la iglesia empezó a tener una fuerza política y empezaron las herejías. Ya en el capítulo pasado tocamos una de las herejías. Hoy nos toca tocar la herejía que corresponde a un señor que se llama Pelagio. Entonces, ¿qué eran las enseñanzas principales de este hombre? Vamos a ir ahora a reducirnos de esta línea de tiempo que tenemos aquí, que era de 2 milenios. Ahí estaba de 2 milenios. La pongo grande para que ustedes la vean. La extensión de 2 milenios, la muerte de Jesús y nuestra época, ¿no? Este es 2 milenios. Nos vamos a reducir ahora de este tamaño a solamente 1 milenio. Vean que es la línea moradita. Es la línea moradita la que estamos viendo. Y ahora ya nada más estamos viendo la línea moradita y un azul que nos apareció ahí anterior. Ese periodo son los 400 años que es antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, conocido como intertestamentario. En esos 400 años no hubo revelación, no había profetas, no había palabra. Esos son los 400 años que se conocen como los años de silencio. Nosotros vemos el último libro del Antiguo Testamento y de ahí brincamos a Mateo. Para nosotros es una vuelta de hoja, para ellos son 400 años. Para dimensionar lo que son 400 años, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio con ustedes y vamos a ir viendo cómo son estos 400 años. ¿Qué pasaba? Para entender qué son 400 años, me van a ayudar ustedes a entender. Hace 400 años, ¿qué pasaba en México? Hace 400 años. Vamos a dimensionar qué son 400 años, qué son 500 años. Adelante. Todavía no era México, ¿no? Todavía no era Todavía no, México, era la no. colonia, ¿verdad? No era Ajá. la colonia Nueva España, nos llamábamos. Aparte el mundo, bueno, a lo que yo he leído, dicen, bueno, antes la Tierra no estaba como está ahorita. O sea, se podría decir que Pero también era distinta la Tierra, ¿no? De hecho, los mapas que vemos, porque no tenían los instrumentos ni la capacidad de dibujar ni nada. ¿Cómo sería viajar de Guadalajara hace 500 años a la Ciudad de México? Imposible. Que aunque había cosas extraordinarias, ¿no? En ese tiempo estaban los emperadores aztecas y ellos querían desayunar pescado y mandaban unos corredores corriendo y se iban por pescado hasta Veracruz, ¿no? Esos son 400 años que de alguna manera estamos viendo en este periodo que está lineal, este azulita, ahí. La primera línea que ven es 100 años, la siguiente línea serían 200 años, la siguiente serían 300 años, que fue donde estaban señalando hace rato el 313, y en esta época cambia totalmente también la forma. En 400 años ya el Imperio Romano está en decadencia y viene una fuerza, tratan de tener una fuerza a través del cristianismo. Es en este momento cuando surgen las herejías. Ya vamos a empezar con la de Pelagio. Ese señor Pelagio tenía una forma de pensar y de ser distinta. Y entonces este señor Pelagio, que dice que nació en el año 360 y murió en el 422. Aquí hago una pausa para aclarar algo de los años. Es la última vez que regreso a la tablita de la ranita para entender los años.
esta tablita que tienen ustedes aquí y donde estoy señalando son 500 años. Y antes de eso, hagan de cuenta que donde está la cruz es del año 0 al año 100. La primera rayita después es del año 101 al 200. La tercera rayita es del año 201 al 300, donde estaba señalando la otra manita del 313. Entonces, este señor Pelagio equivale, ahí donde están esas rayitas, 500 años, como lo que dijimos hace rato. Ya había pasado de la venida de Jesús 500 años y estaban en el siglo quinto. Por eso decimos que el pelagianismo tuvo su influencia sobre la iglesia en el siglo quinto. Vamos a ir viendo, como lo hacemos normalmente, las diferentes formas de pensar y herejías que tenía cada uno de ellos. ¿Qué tenía el pelagianismo? Pelagio enseñaba qué. Fíjense bien, lo primero que enseñaba Pelagio es que el ser humano nace moralmente neutral, es decir, no tiene pecado. Esa es la primera enseñanza de Pelagio. La siguiente enseñanza, entonces, el pecado de Adán es el siguiente punto en el cual creía Pelagio, el pecado de Adán. El siguiente es el pecado de Adán afectó principalmente a Adán, no a todo el ser humano. Ese es su pensamiento de Pelagio, ¿de acuerdo? La voluntad humana conserva la capacidad de obedecer perfectamente a Dios. Como seres humanos podemos ser capaces de obedecer perfectamente a Dios. La gracia ayuda, pero no es indispensable para obedecer. Y por último, son varios temas, ya se los voy a ir poniendo ahí yo más adelante en lo que les dé. Y por último, una persona puede alcanzar la justicia por su propio esfuerzo moral. Visto así como lo dije, por lo menos los puntos principales de lo que pensaba Pelagio. Ahora voy con ustedes para platicar un poquito. Pueden ver, ahí están. El pecado de Adán afectó principalmente a Adán, no a toda la humanidad. La voluntad humana conserva la capacidad de obedecer perfectamente a Dios. La gracia ayuda, pero no es indispensable para obedecer. Una persona puede alcanzar la justicia por su propio esfuerzo moral. Bien, una vez leído en voz alta y a velocidad, ¿algún comentario? No son respuestas correctas, simplemente es para abrir nuestro interés en el tema. Nada más preguntarles, ¿parecen correctos o incorrectos? Una pregunta más sencilla, más directa. Pues yo creo que es incorrecto, hermano, porque la palabra de Dios nos dice otra cosa Ok, en este tiempo. ok. En, Entonces, en ese pues el tiempo que y en aquel creyera, también, mi estimada hermana. ok, eso es todo más. Ok, Adriana y Montse estaban abriendo el micrófono. No sé cuál de las dos quiera participar. Yo, maestro, buenas noches. A mí me llama mucho la atención la que dice que la voluntad humana conserva la capacidad de obedecer perfectamente a Dios y pues podría ser también la misma voluntad y es completamente erróneo si no hay un nuevo nacimiento, porque por naturaleza y siendo honestos, pues creo que en general a nadie le gusta la voluntad de Dios y en la capacidad humana, es justamente en la naturaleza, pues no es así. Necesita haber un nuevo nacimiento y una mente transformada para que puedas estar alineado a la voluntad, porque así, Dios, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué esto? Es que no, tú no me das lo que yo quiero, no, es que Él te va a dar lo que necesitas. Y entonces, humanamente, no estamos alineados a su voluntad. Y eso es lo que, bueno, para mí eso es como que lo peorcito de todo y lo de la gracia. O sea, de verdad que si no fuera por la gracia y su mano, su misericordia, estamos peor que frito pollo. Ok, de acuerdísimo. Las dos cosas que han participado son así. Aunque estaba en la palabra, pero es muy tentadora la oferta que nos está dando Pelagio. Es decir, yo como ser humano no soy capaz de ser bueno. Esta es una parte importante de lo que vamos a ver. ¿Quién enfrenta a este señor Pelagio? Pues miren, nada menos ni nada más que Agustín. Agustín de Hipona, que más o menos subcontemporáneos. Habían pasado apenas 60 años desde que Constantino había hecho la maravillosa ayuda a la iglesia de convertir a todos por medio de un dictamen de gobierno, ¿no? Y entonces
pues era toda una revolución. Vamos a ver la siguiente, otra herejía que también abarca estos mismos años y tenían que ir a personajes más o menos contemporáneos. Entonces, ¿quién era el hombre que estaba en contra de este Pelagio? Pues era nada menos que San Agustín. Está pensando que el hombre es pecador por naturaleza. Pelagio está pensando que la corrupción total del ser humano no es cierta, que habemos algunos más o menos buenos. Lo digo, es tentadora la oferta, ¿no? San Agustín está diciendo que la única manera de salvarse es por gracia. Él afirma, tiene muchas herejías también, perdón por hablar así de San Agustín, pero hay muchas cosas, ya las hablaremos las siguientes clases, pero él afirma que Pelagio está mal, porque Pelagio está diciendo la necesidad absoluta de la gracia divina no es cierta, no es absoluta la necesidad. Se ocupa para algunas cosas, nos ayuda un poco, pero realmente no es tan necesaria. Nosotros los seres humanos podemos ser capaces a esto. Por eso, San Agustín responde radicalmente con tres puntos de vista. El famoso Agustín de Hipona defendió que toda la humanidad está afectada por el pecado. No hay justo ni aun uno. Nadie puede salvarse por sus propios méritos, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es absolutamente necesaria. En este punto, indispensable refutar, y bien, como dijo la hermana Soledad, es que la palabra no está diciendo eso. Entonces, ¿de dónde salió Pelagio con esas circunstancias? Bueno, él tenía influencia muy grande de la cultura griega que decía que el hombre puede hacer lo necesario para ser lo máximo. ¿Recuerdan la cultura griega cómo era de extraordinaria? ¿Qué hacía? El deporte, el pensamiento, buscaban, ¿no? Los griegos buscan sabiduría, dice Pablo. Entonces el griego estaba en una búsqueda constante de que el ser humano llegara a la máxima, ¿no? Por ahí hay un filósofo que en cierto momento sale a la calle, se llama Diógenes. Entonces Diógenes sale un día con una lámpara a la calle, es una historia maravillosa, y dice, ¿qué estás haciendo? Porque era de día, no era de noche, salió con una lámpara de aceite, no sé, lo que sea, en la mano, y va por ahí alumbrando y dice, no, Diógenes, ¿qué te pasó? ¿Estás loco? No, es que busco al hombre verdadero. El griego busca al hombre verdadero, piensa que el hombre es capaz de llegar a los más grandes hallazgos, descubrimientos, pensamientos, entonces todo esto surge del pensamiento griego. Pues todos esos 2 milenios y el hombre no ha cambiado. El pelagianismo sigue influyendo en la actualidad. Vamos a ir revisando ahora, paso a paso, algunos aspectos relevantes que tenemos. Y a este tema le llamamos así. Tenemos relevancia actual. ¿En qué tiene que ver la relevancia actual? Bueno, vamos a empezar con el primer aspecto de este subtítulo, relevancia actual, y tenemos, espero que sí sea la lámina, sí, rasgos pela- pelagianos en movimientos modernos. ¿Por qué digo rasgos y no digo que hay movimientos que sean pelagianos? Porque sencillamente no hay movimientos actuales que sean así, pero son destellos que constantemente salen. Ahorita los van a descubrir junto conmigo en el desarrollo de nuestra clase, ¿de acuerdo? Ya nos queda bien firme en nuestra mente en qué pensaba Pelagiano, sobre todo que el hombre era capaz de salvarse a sí mismo. Naturalmente, el primer rasgo que tenemos es lo que conocemos como moralismo religioso. Y aparece cuando se enseña. Nótese que no estamos hablando de un grupo religioso. Ahora son rasgos que aparecen. No hay ningún grupo religioso que tenga este sentido. Son rasgos que aparecen. Moralismo religioso aparece cuando se enseña que Dios acepta a las personas porque son buenas. Y esto aparece en cualquiera, católicos, protestantes, testigos de Jehová, presbiterianos, bautistas, reformados, ya está. Nosotros los anabautistas de repente pensamos que se llega a salvar. ¿Por qué? Porque son buenos. Evangelismo
que hacemos una pregunta de diagnóstico y esta pregunta es, ¿por qué cree usted que deba dejar Dios que entre al cielo? Supongamos que muere hoy y está delante de la presencia de Dios. Está delante de la presencia de Dios y él le pregunta, ¿por qué cree que debo dejarlo entrar al cielo? ¿Qué le respondería usted? La mayoría de las personas dicen, ¿por qué no fui tan malo? Digo, sí tengo algunas cosillas ahí, pero no como mi compadre. Ese sí que es malvado y malo. Entonces, este es pelagianismo. Se manifiesta en que crecimos. Dios acepta a las personas porque son buenas, no son tan malas. La salvación, segundo punto, la salvación depende principalmente de portarse bien. ¿Por qué te vas a ir al cielo? Pues porque me porto bien. Es más, esta herejía viene de algo que se mezcla, son de esas cosas que se mezclan en las culturas que me parecen maravillosas desde la sociología analizarlas. Es extraordinario. La cultura judía que es cautivada y llevada a Babilonia, donde se cree en la magia y en la suerte. Y el judaísmo bíblico regresa de Babilonia en esos 400 años con una serie de costumbres mágicas, religiosas, y se mezclan con la costumbre de los pueblos griegos, que ellos piensan que Dios, y hablamos de Zeus la clase pasada, que Dios, pues está la buena de Dios, por decirlo de una manera, pues un poco graciosa, y está la buena de Dios, pues porque puede ganar o perder. De repente llegan los malvados y le ganan, tiene que estar a las vivas luchando contra ellos y de repente un hijo se le revela, de repente todo puede pasar, todo está al azar, a la suerte, no hay un destino eterno ni un propósito eterno, no hay una teleología, se llama en el estudio de la teología. La teleología significa, viene de la palabra telón, ¿verdad? Telón, como en el teatro, cuando cae el telón, es el final. Todo tiene un propósito, todo tiene un final. Esta teleología viene cuando uno está consciente. Dios tiene todas las cosas en sus manos. Pero a mí me parece, fíjense bien cómo las herejías no es que seamos tan malvados, sino de repente decimos cosas que no tienen que ver con lo que Dios piensa. Y a veces yo he escuchado personas, no está mal si lo dice, ¿eh? ¿De acuerdo conmigo? No se va a enojar ni se va a salir de la clase. Simplemente yo reflexiono cuando lo dicen. Y dicen las personas, que Dios tome el control. Y yo me espanto, dije, ya lo perdió. Es Zeus que se le salió de la mano, ¿verdad? Dios tiene siempre el control. Los que nosotros somos los que perdemos el control y no sabemos a dónde va Dios. Entonces, ¿se dan cuenta cómo a veces decimos las cosas sin pensar? Porque nosotros tenemos una pensamiento como que ahí están los dioses y ellos castigan, viene y pone la manita y dice ahí el dedo sobre la hormiga, te castigo porque te estás portando mal. Eso no está en la Biblia. Por eso Pelagio vio. Ahora, seguimos. Esa fue ya la primera. Agotada, el moralismo religioso. Siguiente en la lista de esta noche. Vamos a la siguiente. Liberalismo teológico, también en nuestros días. Inicia en el siglo XIX y el siglo XX, o sea, los dos siglos pasados, ya estamos en el XXI. Recuerdan ahí nuestra gráfica de tiempo, ya estamos en el XXI. En algunos sectores de liberalismo teológico, vamos a hablar mucho de liberalismo teológico, y se notaba por dos pensamientos. La naturaleza humana es bondadosa, somos buenos y además de esto hay un progreso moral. La gente ya no es tan mala como cuando estaban los romanos, ya la gente ahora es más civilizada, ya toma tecito, ¿verdad? Ahora ya en vasitos y con de estos bolsitas civilizadas, ya somos civilizados, ya el hombre ha avanzado. ¿Para qué necesita la salvación por gracia? Eso era para los bárbaros de la iglesia primitiva. Ahora estamos en otro momento teológico. Tenemos que pensar diferente. Y junto con eso muchas otras herejías bastante buenas. Entonces viene uno que sí afecta más a la iglesia protestante en muchos casos. Y vuelvo a repetir, no es un grupo en particular.
Son algunos destellos de esto. Evangelio de la autoayuda religiosa, o yo le he llamado, tres, Evangelio de la autoayuda religiosa, pero yo le llamo el positivismo cristiano. El positivismo que no es cristiano es como cuando usted le dice motivador, que va a le llaman ahora coaching, va con él y le dice, usted llegue mañana, se para y usted se para frente al espejo y dice, usted está guapo. Usted es exitoso, es un positivismo. Ahora, no está mal, no estoy diciendo que el positivismo está mal, pero si lo aplicamos a la religión, a la forma de ser nosotros como cristianos, pues llega a algo tan fácil como algo que se llama, les voy a decir las palabras, son tres palabras, y van a decir, y eso es un positivismo cristiano en los extremos. Hay así pequeños positivismos cristianos, pero este es grandote. Si hay alguna iglesia cerca de ahí, no vaya y le reclame y le diga, usted es herejía horrible que se llama pelagianismo. No, no, no. Ahí déjelo en paz. Pero se llama pare de sufrir. ¿Han oído de ellos? Esto es positivismo, es un evangelio de la autoayuda religiosa. Pare de sufrir, ya no sufras. Vamos con otro más. Nótese que aquí voy a hablar de algunas corrientes. No estoy diciendo que la espiritualidad sea mala. Aquí quiere que ustedes pongan mucha atención en esta parte de la clase. No estoy diciendo que los hermanos que están o que dicen esas cosas están mal. Están pensando desde lo humano, desde el yo, desde el ser humano que se cree capaz, desde ese pensamiento diogeniano que dice, tengo que encontrar al hombre verdadero, debe haber una posibilidad de que el hombre se salve a sí mismo, algunas corrientes de espiritualidad positiva. En ciertos movimientos religiosos modernos se enseña que el problema principal del ser humano es la ignorancia y su baja autoestima. Si los educamos a todos, si sacamos a la gente de la ignorancia y le decimos que ya es una persona excelente, con eso va a salir de la situación de pecado. Ahora, fíjese bien aquí porque estoy diciendo que tenga mucho cuidado. Puede ser esto, pero a la inversa. Primero es la gracia, el asunto. Fíjense bien. La gracia me hace una persona que puedo ser un ser humano que ahora, como desde la gracia, puedo vivir la vida cristiana y me voy a superar. De hecho, esto que voy a decir ni siquiera está documentado. Cuando el evangelio llega a México, llega en las clases más populares, los más, los con menos recursos. Primeramente, también hay clases altas en ciertas denominaciones, pero llega a los más populares. ¿Qué pasa entonces cuando en la casa de la familia, que normalmente se gastaba, ¿en qué se gastaba el papá el dinero cuando no era cristiano? Muchos a veces se iban a centros nocturnos o con mujeres o malgastaban el dinero en otras cosas que no necesitaban. Cuando no eran cristianos, cuando no fueron cristianos. No lo estamos juzgando, simplemente socialmente esa era la media o lo que hacían todos, lo común, el sentido común que tenían. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se convierten al Señor? ¿En qué invierten ese dinero? En libros, en comprar una Biblia, en leer. ¿Y qué hace esto? Pues hace una superación personal. Pero después de convertirse, no los educamos y entonces ya por eso son salvos. Primero los convertimos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo era? Vuelvo a la misma pregunta, ¿cómo era la autoestima de las personas antes de conocer a Cristo? ¿Cómo se consideraban? Lo que pasa con las personas cuando no conocen a Cristo es que manejan una muy baja autoestima. Damos cursos de cómo ser mejores maestros, la gracia. No podemos estar antes de esto. Estos movimientos espirituales enseñaban que el pecado es algo que no está presente en la vida de las personas si ellos lo quitan. ¿Se entiende esto? No si el Señor lo salva, si ellos lo quitan por esfuerzo propio. Y esto es pelagianismo. Esto tiene que ir cambiando en nuestra forma de pensar. Como parece un poco complejo todo esto que acabamos de decir del pelagianismo y de Pelagio y de la postura cristiana, creé una pequeña tablita y en esta tablita dice, Pelagio enseñaba, el hombre puede obedecer perfectamente a Dios por sí mismo.
cristianismo histórico respondió: el hombre necesita la gracia divina. Pelagio enseñaba: el pecado de Adán no afecta profundamente a la humanidad. Cristianismo histórico responde: toda la humanidad está afectada por la caída. Estas dos primeras líneas que separo con un espacio son prácticamente las doctrinas de Pelagio contrastadas con lo que la Biblia dice. Luego viene una tercera línea que es como una implicación. La voluntad humana es suficiente para alcanzar justicia. Si yo quiero, lo logro. La salvación es obra de Dios. No lo puedo lograr yo solo. Y esto también es el cuarto renglón. La gracia es útil, pero no indispensable. La gracia es indispensable, dice el cristianismo. De tal manera que podemos ir analizando estos 4 puntos en contraparte y nos da una visión clara de lo que Pelagio enseñaba en el siglo quinto, ¿no? Entonces, esto es la parte que nosotros vamos viendo. Ahora bien, vamos a hacer un cierre de nuestra clase con los temas siguientes. Tenemos aquí una nota importante. No es correcto llamar pelagianos a todos los grupos que hemos mencionado. Simplemente son destellos. Pero todos estos destellos están marcados con un signo que nos invade a la iglesia en cada rincón de nuestro mundo, y cada iglesia está infectada con un poco de esto. De hecho, la educación, la cultura del mundo está infectada con dos fenómenos que el siglo XXI tendrá que enfrentar desde la iglesia como lucha. Uno se llama el humanismo. El humanismo dice: el hombre es perfectamente capaz de salvarse a sí mismo, de lograr lo que sea. Y el otro se llama egoísmo. El hombre puede agarrar, destruir lo que quiera porque el fin justifica los medios. Estos factores, frecuentemente como el neopelagianismo moderno, están caracterizados por, curiosamente, fíjense bien, caracterizado curiosamente por coberturas o envolturas cristianas. Parece que es cristianismo, parece que es cristianismo, parece que es algo bueno, parece que nos lleva a buen término. Cuando yo hablo de decir, bueno, el fin justifica los medios, pues estoy hablando de que de alguna manera pienso que lo que sea necesario con tratar de llegar a la salvación. Volvemos al punto de mi amigo Constantino. Hay que salvar a todos, pues lo declaro por decreto. Entonces, no necesariamente es cristianismo. Pero tenemos que escuchar la palabra de Dios antes que a la naturaleza humana. Constantemente escuchamos en personas cristianas, o nosotros mismos lo decimos: el hombre es naturalmente bueno, la salvación depende principalmente del esfuerzo humano, o la gracia es secundaria frente a la moral. La disciplina moral es lo más importante. Estas frases e ideas son destellos del antiguo pelagianismo. Desde la teología protestante, cual sea la que tengamos, la clásica, luteranos, reformados, metodistas, bautistas, frecuentemente surgen tendencias como estas en sus prédicas, en sus enseñanzas, en los libros que llamamos cristianos, entrecomillados. Para mí no hay libros cristianos, hay libros escritos por cristianos, por lo que requerimos una relectura concienzuda de la palabra de Dios para tener una, ah, iba a decir una palabra, pero mejor no, una buena doctrina. No una tontería de doctrina, lo digo, no una tontería de doctrina, una buena doctrina. Vamos entonces a unos pasajes bíblicos que vamos a ir leyendo y viendo para terminar con esta parte bíblica, que estaría dejando un poco al pelagianismo e yendo a ser más bíblicos aún todavía en lo que tenemos que respecto a la gracia. Me refiero a lo que Pablo escribe en dos de sus libros. El primero de ellos es en Romanos capítulo 5. Y tomaré algunos versículos, aunque la lectura sería importante de todos los versículos que estamos citando, en leer el capítulo completo, pero por razones de tiempo haremos una lectura más
somera y luego iremos parando para ir identificando algunos en nuestra forma de pensar. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es el primer párrafo, el primer verso grande que nos habla sobre la postura de Pablo. Pablo nos dice que la vida cristiana en su totalidad depende de la justificación, no de ser justos, sino de la justificación. Versículo 6. Porque Cristo cuando no éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su gracia, por él seremos salvos de la ira. La salvación es por gracia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta es la salvación. En Cristo es la salvación, no en mis fuerzas. Y esta tiene una razón teológica y está colgada de la historia de la humanidad. Y lo refiere Pablo en el verso 12, cuando él refiere y dice ahí brincando de tema con una palabra que le encanta usar, por lo menos a Casiodoro de Reina, para transferirnos de un lugar a otra. Dice la palabra por tanto. O sea, todo lo que acabamos de leer en los 10 versículos anteriores tienen que ver con este resumen que está dando Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo sé que la clase de historia es pesada, pero vamos a meterle más peso todavía. Este principio que estamos hablando en teología, quiero ver las caras porque no los veo tan chiquitos que no sé si ya se me durmieron. Ahí están todavía. Bien, este principio es un principio fundamental de la gracia. Se llama el principio federativo. Si es esta palabra tan fea que acabo de decir, así, federativo. ¿Ustedes antes de ser Ciudad de México, cómo se llamaban? DF, DF, Distrito sí, Federal. hacen las iniciales, pero ¿qué significaba? Distrito Distrito Federal. Federal. Federal, ahí está la palabra federal. La palabra federal es una palabra latina que es la palabra para cabeza. Federa, la federa. La federa o la cabeza es el principio. Nosotros podemos tener dos banderas, según lo que dice la teología de esta principio federativo. La bandera de Cristo o la bandera de Adán. Si usted está bajo la bandera de Cristo, pues está bajo la gracia. Si está bajo la bandera de Adán, o sea, la cabeza de Adán está bajo el pecado, ¿verdad? Adán está bajo el pecado. El hombre nace bajo la cabeza de Adán. No hay opción. Es una cuestión teológica de la Biblia. Ni siquiera se trata de si, a ver, qué podemos hacer, qué pruebas vamos a hacer, qué experimentos vamos. No, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todo es todo. Todo es todo. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ellos pensaban que estaban ahí por, por la cuestión de que la ley los hacía pecadores. Aquí viene otro concepto teológico muy importante. El propósito de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. ¿Qué hace la ley? Y estamos hablando en contra de Pelagio, ¿verdad? Aquí recuerdan ustedes que era el tema, porque Pelagio decía que podían ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley muestra el carácter santo de Dios. Otro principio filosófico y teológico muy importante. La ley muestra el carácter santo de Dios. ¿En qué sentido? La ley me dice
que no debo hacer, que no debo hacer, que no debo hacer, que no debo hacer. ¿Para qué? Para mostrar el carácter santo de Dios y que yo llegue a decir, ¿puedo cumplir? No puedo cumplir, no puedo cumplir. En ese sentido, cuando yo no puedo cumplir, entonces, ¿qué hago? Pues descumplo, ¿merezco qué? La muerte, merezco la muerte. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar de bandera. ¿Cómo se cambia de bandera? Bueno, se cambia de bandera de esta manera. Versículo 18 del capítulo mismo 5 de Romanos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todo hombre, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 5:18. La justificación, no justos, sino justificados. Por eso empieza Pablo su discurso de este capítulo, justificados pues por la fe. Verso 18, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Principio federativo, principio federativo. Pelagio estaba equivocado. Por tus propias fuerzas no lo vas a lograr. Ahora bien, esto está muy bueno, ¿verdad? Qué bueno que el Señor me salva y me justifica. Ya soy salvo, no por lo que pueda hacer, sino por lo que ya hizo. Estoy bajo su bandera. Pero aquí nos podemos quedar en un problema que Pablo arregla rápidamente en el capítulo 6, versículo 1. Por lo menos así está citado o cifrado para nuestra fácil comprensión y lectura. Y empieza con una retórica impresionante de preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. 6:2. En ninguna manera. ¿Vamos a perseverar en el pecado? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Andemos en qué cosa? Vida nueva. Dice Pedro, el bautismo que corresponde a esto con ese, nos salva, hablando de lo que está hablando ahí, de que había pasado el diluvio y esto correspondía al bautismo. No como quitando la inmundicia del hombre, sino como la aspiración de una buena conciencia. Parecería aquí pelagianismo, pero no es pelagianismo. Está diciendo que después de que somos salvos, podemos tener así ahora una aspiración de una buena conciencia. Y luego en segunda de Pedro dice, añade a tu fe virtud, a tu virtud paciencia. Es decir, tenemos que ir caminando en un camino. El proverbio hebreo dice, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que la vida es perfecta, hasta que la luz es perfecta. ¿Cómo amanece en la mañana? ¿Cuántos se levantan tempranísimo a ir a trabajar? Amén. Sí, amén. Pues eso fue un amén medio forzado, pero sí, hermano. Tempranísimo. ¿Y cómo está en la mañana? Bueno, ahora estamos en pleno verano acá en el hemisferio norte, ¿no? Pero, o primavera, ya no sé ni qué estamos. Pero bueno, el sol sale y acabamos de pasar la fecha. Bueno, estamos por llegar a la fecha, ¿no? Del día más largo y la noche más corta. Entonces nos levantamos y pues los que se levantan temprano salen y todavía es oscuro, o oscuro, como se dice ahora, y en esta oscuridad, pues uno no ve cosas. Así es la vida cristiana cuando uno inicia, parece que no va cambiando, pero la vida, el camino del justo es como la luz de la aurora que va subiendo hasta que el día es perfecto. ¿Qué pasa cuando el sol está exactamente sobre nuestras cabezas? Por ahí dicen que se llama cenit. ¿Qué pasa cuando estamos en el cenit? ¿Dónde hay sombra? No hay sombra alguna. Algunos no hemos llegado, estamos como a las 9 de la mañana, otros como a las 6 de la mañana. Pues, no, hermano, como que no se te ve el cristianismo, no se te nota mucho el cristianismo, pero debemos ir caminando en ese sentido, porque aquí nos dice Pablo que es para eso. Así nos está hablando este pasaje, que ya estamos muertos, estamos en otra situación de vida, viviendo en algo que es la vida nueva, una vida nueva que tiene que ver
no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. ¿Recuerdan cómo empieza el capítulo 8 de Romanos? No lo tenía aquí para leerlo, pero recuerden ustedes esta parte tan importante que dice, otra vez hay un cambio, fíjense el cambio gramatical. Ahora pues, ninguna condenación, lo cito ahora de memoria, ahorita lo buscamos. Ahora pues, ninguna condenación hay, ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué? Al El Espíritu. Espíritu. Porque la ley del Espíritu, ¿qué hace la ley del Espíritu? ¿Da vida en sí misma? No. ¿En quién dice ahí? Da vida, En Cristo Jesús. da vida en Cristo Jesús. No es mis fuerzas, no es el humanismo, aunque sea mexicano, es mi capacidad de ser humano de decir, no puedo hacerlo porque estoy bajo la bandera de Adán. Ahora necesito estar bajo la bandera de Cristo. Principio federativo. Ustedes se van a acordar porque su ciudad así se llama antes. Federal. Ahora bien, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hago una pequeña pausa aquí. Dios conoce de antemano quiénes van a ser salvos, pero no lo anda diciendo por ahí, pero te da el libre albedrío para que tú decidas aceptarle. Así de sencillo. No nos va a dar tiempo de llegar cuando lleguemos al siglo XX por razones de que estamos abarcando muchos siglos, hablar de herejías o de doctrinas que se han contrapunteado, como si la salvación se pierde o no se pierde. Pero ahí hice la pausa en el verso 29. Y el verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Léase aquí todas las cosas como todas las cosas de la salvación y la gracia, no todas las cosas que son mis caprichos. Perdón por el paréntesis, pero es sumamente importante esta parte, ¿no? Es sumamente importante esta parte porque está fuera de contexto si yo pienso otra cosa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hasta ahí nuestra lectura de Pablo, porque luego empieza con un poema después de una pregunta retórica. Y es realmente un poema hermoso que debemos guardar en nuestro corazón como esa parte que debemos memorizar, no como memoria acá, sino como memoria acá, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué son todas estas cosas? Todas esas tribulaciones, todo lo que dijo que él había vivido y que muchos hermanos en el siglo XXI están viviendo. Perdón por lo que voy a decir, pero donde hay bombardeos, tanto en Israel como en Turquía, hay hermanos cristianos. Hay hermanos de mi denominación donde está habiendo bombardeos. En Ucrania, me callo mejor. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ¿con qué empieza el pueblo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas nos da el Señor en su palabra? Llega en otro poema que dice que el pueblo de Israel era desobediente, ¿verdad? Que por eso nos dio oportunidad a nosotros los gentiles. Pues como vosotros también, verso 30 del capítulo 11 de Romanos, pues vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también
estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos, ¿a quién dice? A todos en desobediencia. Esta es la frase que nos lleva a pensar que todos en Adán somos pecadores. ¿Para qué lo hizo Dios? Porque es un Dios malvado que puso ahí un árbol para que te cayeran y la humanidad se echara a perder, ¿no? Para tener misericordia ¿de quién? De todos. ¿Para quién ofrece Dios la salvación? Para todos. ¿Quién escoge no hacerlo? ¿Quién se deshace de eso? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él el primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Que nos salvó. Le ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si nosotros estamos en estas circunstancias, ahora, ¿cómo debemos vivir? Como cristianos. No sigo leyendo, pero ahí hay una lista de cómo debemos vivir, cómo debemos vivir. Por eso es tan hermoso este libro de Romanos y la palabra de Dios, porque dice que Él nos hizo un cuerpo, aquí nos habla del cuerpo, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o los que enseñan en la enseñanza. Es decir, aquí hay una lista de dones que no habíamos visto en 1 Corintios. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside con solicitud, ¿verdad? Ahí están los que presiden, los que deciden cómo hacer las cosas, el que hace misericordia con alegría, el amor se hace sin fingimientos, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros, el que requiera diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no ser sabio en vuestra propia opinión. Todo esto tiene que verlo con lo que funciona la gracia. No es primero esto y de entonces ya alcanzo la salvación. Se dan cuenta que es posterior a esto. Y de tal manera que llega a decir una serie de cosas aquí, pero termina diciendo, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si hicieres esto, ascuas de fuego acumulará sobre tu cabeza, ¿no? Y aquí hace una referencia directa a un castigo romano, que era el castigo romano, era el siguiente. Si alguien no confesaba, o sea, ustedes saben que cuando, lo vamos a ver más adelante en consejería pastoral, que hay un momento en la vida que los cristianos y los no cristianos tenemos lo que se llama entenebrecida la conciencia. Cuando tenemos entenebrecida la conciencia, ya el pecado no nos parece tan pecado, como nos vamos haciendo como inmunes al pecado. Y cuando estamos en esta circunstancia, lo que pasa ahí es que no nos damos cuenta que estamos en pecado. Lo pasamos como si fuera algo normal. Y los romanos, cuando alguien estaba en esa circunstancia que había hecho algo y decía, pero tú robas, no, pero no es malo, es más o menos normal, tengo hambre. Entonces hacían un casco y ponían los carbones. Las ascuas son como cuando sale del carbón, se lo ponían para que su rostro se pusiera rojo, se pudiera con vergüenza, ¿verdad? Entonces era un castigo de los romanos, castigos muy raros y muy extraños que podemos leer ahí en la historia. Bien, y como conclusión de nuestra clase, me fui rápido hoy porque tenía miedo, pero ya se fue la tormenta para otro lado. Es que estamos aquí en Guadalajara, creo que ya, que es Efesios capítulo 2. ¿Cómo debe ser la vida cristiana? De acuerdo a lo que Pablo nos dice, y seguimos aquí con esta parte. Irrumpe el capítulo 2 con, y Él nos dio vida a vos, y Él les dio vida a vosotros, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A nosotros nos dio vida. En lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No hay discusión sobre eso. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo pone entre paréntesis la versión 60. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Aquí es maravilloso que es una cuestión, la gracia es una cuestión de estar en un lugar con Cristo, es estar en un lugar con Cristo. No se trata de mis propias fuerzas, se trata de las fuerzas de Dios. En estas fuerzas de Dios, Dios nos permite de una manera especial llegar a ser lo que nosotros queremos ser en la vida cristiana. La vida cristiana es ahora algo que nos da una perspectiva de vida muy distinta. Vamos al mismo 12. ¿Qué es para nosotros Cristo? Es un lugar donde nos sentamos, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue en esto de sentarnos? Sigue algo muy hermoso. Versículo 14, 2:14. Porque Él, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no se necesita ser judío o gentil, ahora somos cristianos. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué cosa? De la familia de Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, la gracia no se vive solo. Esa es la conclusión a la que llegamos. La gracia no se vive en la soledad, se vive en la comunión con los hermanos. Y esta es la respuesta cristiana a este pensamiento que tenía este hombre que estuvimos viendo en esta ocasión. ¿Qué aprendimos? Pues que es fácil, muy fácil caer en una herejía. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que tenemos que estar atentos para estar viendo lo que dice la palabra, porque la naturaleza humana siempre nos lleva a pensar que por nosotros mismos podemos llegar a la salvación. Ahora bien, también aprendimos en esta ocasión que estamos muy cerquita del borde, pero que esto no nos condena ni nos lleva al infierno, porque somos salvos por la gracia, que muchas veces vamos a estar en dificultades y en angustias, pero siempre podemos retomar el buen camino. Esto no es un permiso para pecar. Aquí no damos permisos ni indulgencias. Esto quiere decir que debemos estar guardando, como dice Pablo, nuestra salvación con temor y temblor, pero dice abajo, porque Dios ha preparado las buenas obras de antemano. De esta manera los guardamos. El versículo que está abajo dice, porque Él ha preparado estas buenas obras de antemano. ¿Y qué es lo que entonces movía a este hombre Pelagio? Pues era una intención intelectual de pensar que nosotros como humanos podemos salir adelante. Nos creemos suficientes, nos creemos dignos de salir adelante. Bien, esto termina ya mi conclusión.